De virus a cáncer. Sí, la enfermedad que padece Kate Middleton ya tiene nombre y apellido. Se llamaría papiloma humano. Esta noticia creo que tiene además su origen aquí en España. Es muy fuerte todo lo que rodea a Kate Middleton, al misterio sobre realmente qué ha sido lo que le ha pasado. Pero ahora nos encontramos con una cosa que a mí me ha dejado completamente frío por la repercusión que está teniendo a nivel mundial. Y por otro lado, un polémico nombramiento de Carlos III, el de editor real, es decir, el de un periodista de la Royal Rota, premiado con título honorífico por parte de la monarquía inglesa. Es la primera vez que va a ocurrir esto y ya está despertando bastantes ampollas. Dos son los candidatos y ambos pertenecen a la BBC. Vamos a contaros todo, especialmente, bueno, pues esto del asunto de Kate Middleton, que como digo, creo que venía de la prensa española y prácticamente lo están dando por hecho hasta en Reino Unido. Muy fuerte. Seguramente habéis oído esta noticia antes, o por aquí por YouTube, o buscando por internet, pero yo la verdad es que no le veía ningún tipo de trascendencia, a la vez que ningún tipo de veracidad. Ahora ya digo que hasta medios más o menos serios se están haciendo eco de esto. En concreto voy a leer el de un medio latinoamericano que dice que, de acuerdo con lo informado por Radio Mitre, después de que Kate Middleton anunciara que atravesaba un cáncer, volvió a resguardarse y no dio novedades de su estado. Esto dejó al mundo con algunas incógnitas sobre su enfermedad y ahora salió a la luz un nuevo dato inquietante. Los medios británicos dieron a conocer cuál sería la causa del cáncer que atraviesa la princesa de Gales. Sugirieron que se trataría de VPH, es decir, el virus, una infección por el virus de papiloma humano. Este virus es conocido por aumentar el riesgo de sufrir cáncer de cuello de útero, que eso sí se dijo en su momento, pero no se había pronunciado el tema del papiloma humano, y que es el tipo de enfermedad que se cree que afronta la princesa de Gales. Desde la corona no han revelado más detalles sobre su salud, y han consultado fuentes médicas diciendo, definiendo un poco lo que es el papiloma humano, un grupo de virus relacionados entre sí que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Hay más de 200 tipos de este virus, de los cuales alrededor de 40 de ellos afectan a los genitales. En cuanto a su transmisión, se da mediante el contacto sexual con una persona que sea portadora. Además del cáncer de cuello de útero, el VPH de alto riesgo puede ocasionar cáncer de ano, boca, garganta, vulva, vagina y pene. Bueno, ¿de dónde sale esta noticia? En su momento, sí es verdad que se habló, pero antes incluso de que Kate Middleton confesara que tenía cáncer, de todo este tema del cáncer de útero, de cáncer de cuello uterino, si no me equivoco. Luego, después del anuncio, justo después, empezaron también cáncer de cuello uterino. Y lo del papiloma humano lo llevo yo leyendo desde hace 1 o 2 semanas. Si no me equivoco, venía la información de un medio español que precisamente se ocupa de muchas noticias de la monarquía y en concreto de Leticia y de Jaime del Burgo, y yo sinceramente pues no le di importancia. ¿Qué pasa? Pues que esto ha tenido una especie de efecto de bola de nieve. Digo de efecto de bola de nieve porque ya no cogen la información de ahí y ya han querido, pues decir otras cosas, porque hay un mito sobre el papiloma humano, ya lo sabéis, que está relacionado un poco con la promiscuidad. Que la gente promiscua es la que tiende a coger esto. Digo que es un mito porque la realidad es otra. Una prueba negativa no significa que no exista el virus, ni una prueba positiva equivale a promiscuidad o infidelidad. La promiscuidad e infidelidad, cuando estamos hablando de Kate Middleton y de William, pues evidentemente podéis imaginaros un poco por dónde han ido los derroteros en cuanto a las noticias un poco de este tipo. ¿Quién ha sido infiel a quién? ¿Quién le ha pegado este virus o le ha contagiado a quién?
Bueno, yo como digo, la verdad es que no hay ni una sola prueba, más que la pura especulación, que del tema del cáncer de cuello uterino hayamos pasado al papiloma humano. Y en este sentido, bueno, pues conviene poner un poco las cosas en contexto porque, como digo, no hay, pero vamos, absolutamente nada. Igual que en otras cosas, pues sí podemos dudar o sí podemos hacernos preguntas, pues es como si yo mañana digo cualquier otra cosa y se hace también el efecto de bola de nieve. Que lo curioso aquí, como digo, es que yo la primera vez que leí, y creo que esto viene de España, de ese medio, no le di importancia. Pero ahora es verdad que todo se ha salido un poquito de madre. Esa es una de las noticias que tenemos. Yo la pongo en contexto, no puedo ni afirmar nada, pero es que además, sinceramente, aquí tengo que decir que no me lo creo tampoco, ¿vale? Y bueno, la otra noticia de la tarde tiene que ver un poco con Carlos III. La BBC está cerca de coronar al primer editor real en medio de las batallas contra el cáncer de Kate Middleton y el rey Carlos. BBC News, las noticias de la BBC, en conjunción con Buckingham Palace, van a coronar al primer editor real después de reducir el campo de candidatos a 2 últimos. Uno es Mark Easton, editor local de BBC News, y la otra la corresponsal real Daniela Relf, ambos de la Royal Rota y por tanto cercanos tanto a Buckingham como a Carlos y a Camila. Bueno, ¿qué significa esto? Es como una especie de título nobiliario. El candidato seleccionado asumirá un puesto recién creado. Easton, uno de los candidatos, tiene poca experiencia en cubrir a la familia real, pero ha sido editor local desde 2004, supervisando historias importantes, incluido el desastre de la Torre Grenfell. Las fuentes dijeron que Easton podría aportar un enfoque más atrevido a la producción real de la BBC, ya que a veces se considera que la corporación es demasiado cautelosa en su cobertura de la familia real. Los colegas de Relf dijeron que su experiencia debería colocarla en una posición sólida, la otra candidata, y una persona agregó que sería bueno que BBC News nombrara a una mujer. BBC News no anunció el puesto externamente para darles a los periodistas internos en riesgo de despido la oportunidad de postularse, y el puesto de editor doméstico, de editor local de Easton, estuvo entre los que se cerraron como parte de una iniciativa de reducción de costos de 7,5 millones de libras, anunciada el año pasado. Una serie de candidatos calificados quedaron excluidos del proceso de contratación. Entre los vinculados al puesto se encontraba gente del Sunday Times, de las noticias de la CBS, y otro de ITV News, que es la cadena rival, digamos, de la BBC. Hay otras dos, Channel 4 y 5, pero esas un poco van más a su bola. El nuevo editor real de BBC News asumirá el cargo en un momento crítico para la monarquía británica, sacudida por los diversos cáncer de Carlos III y Kate Middleton. De Kate Middleton además añaden mala salud. Serán catapultados al corazón de la cobertura de la BBC de momentos nacionales clave, incluido eventos y muertes reales, y la producción de la corporación a menudo será objeto de un intenso escrutinio. Apenas la semana pasada la BBC tuvo que defender su cobertura del diagnóstico de cáncer de Middleton después de recibir quejas de espectadores que dijeron que su cobertura era excesiva e insensible. La BBC se negó a hacer comentarios. Easton y Relf no respondieron a las solicitudes de comentarios. Vale, varias cosas aquí. Esto está generando una cierta polémica en Reino Unido. Bueno, primero por el hecho de que Buckingham Palace ponga a una especie de favorita dentro de la radio-televisión pública del Reino Unido.
La BBC yo entiendo que mucha gente entiende como que es la cadena más prestigiosa de Europa, el espejo en el que se miran otras televisiones públicas, pero yo tengo que decir que no es perfecta, es que de hecho nunca lo ha sido y ha cometido errores garrafales y en algunos casos, bueno, pues no ha resultado, digamos, tan natural como puede ser Radio Televisión Española, que aquí, como sabéis, pues es el blanco de las críticas más feroces y, bueno, pues el elemento para echar al foso por parte de los políticos cuando les conviene. Ahora mismo tenemos el tema de Broncano, que, bueno, pues que les viene muy bien, no solo ya ni siquiera como cortina de humo, sino para echarse un poco las culpas los unos a los otros. La BBC en Reino Unido normalmente está más asociada a la monarquía. Aquí Radio Televisión Española un poquito más a los políticos. Pero en cualquier caso, bueno, pues no deja de llamar la atención. O sea, ya no tenía bastante los de la Royal Rota con colaborar con los tabloides sensacionalistas británicos, sino que ahora encima van a ocupar con K la radiotelevisión pública. Yo no dudo de la solvencia de estos profesionales. Yo siempre defenderé el trabajo que se hace desde las radiotelevisiones públicas, porque además es muy difícil y muchas veces incluso hay que hacer encaje de bolillos, porque de repente te vienen ahí los políticos a decirte: es que mi pieza me correspondían 3 minutos y me has puesto 2,50 y cosas así, y realmente no se da una libertad que en cadenas privadas. Bueno, pues no voy a decir si se da, porque todo el mundo tiene su línea editorial, pero yo siempre en ese sentido voy a sacar la cara un poco por esta gente. Pero es un movimiento que extraña y además en plena crisis de estas enfermedades. Bueno, pues estas son las noticias de la tarde. Lo del papiloma humano yo no me lo creo, lo digo así de claro, y lo de el nombramiento de el editor real de la BBC. El nexo de unión entre Buckingham y la radiotelevisión pública. No sé qué opináis, es un debate un poco distinto, pero bueno, yo lo dejo aquí, yo apoyando siempre un poco las televisiones públicas. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyar al canal, más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.